El año ha sido bueno, en el balance es muy positivo. Nosotros seguimos trabajando en recabar información, darle herramientas a los productores y los cabañeros para seguir mejorando, tanto en la parte genética como en la parte productiva. Trabajamos mucho este año en la parte de sanidad. Nos preocupa muchísimo, más allá de todo lo que pueda hacer el individualismo en el sentido de una sociedad de criadores, en trabajar para el beneficio de toda la producción nacional. Y en ese sentido quiero destacar el trabajo de concientización que se ha hecho con respecto a la posibilidad de erradicación de la mosca de la bichera. Yo sigo insistiendo en ese tema. Llevamos el tema en la gira Corrial en mayo a 33 y lo pusimos en agenda, y es algo que se está tratando mucho más en este año. Pero me parece que es una herramienta fundamental porque es algo que beneficia a todos los productores por igual. Una producción en Uruguay sin bichera es totalmente diferente. Así que por ese lado me parece que la sociedad de criadores sigue marcando una línea de trabajo para todos por igual, y no en el beneficio o en dar una información de un logro importante para la sociedad, tratando de competir con los otros rubros o con las otras sociedades, que no es el espíritu de la sociedad. Entonces, volviendo al tema del balance del año, decimos que es positivo porque el rubro vino se está empezando a consolidar nuevamente, está cambiando un poco la impronta de la visión que se tiene sobre el rubro, está cambiando también, como si ustedes después lean el premio, en el anuario hice una síntesis histórica de lo que es el detrimento y cómo se da la producción ovina en el Uruguay con respecto a las otras producciones, la modernización de la matriz productiva del Uruguay a partir del 2002 con el boom de la agricultura, lo que hace que la matriz haya cambiado totalmente, la consolidación de la forestación, los rubros que explotaron en el 2002 y que después de pasados los años vemos que, si bien a mayor riesgo, mayor ganancia, pero entonces cuando los precios cambian, como se arriesgó mucho más, entonces la pérdida es diferente. Y en todos estos años, en silencio, a pesar de la mala, no por prensa por ustedes, sino es un decir, no es que la prensa haya hablado mal de la oveja, sino que la mala prensa de la oveja ha hecho que la producción bajara muchísimo y que también hay que ser realista. Bajó por causas que son bien sabidas. El comercio y las tendencias y las demandas cambian y nos tenemos que adaptar a eso. Pero en silencio la oveja siguió trabajando y siguió demostrando su rentabilidad, su sustentabilidad, y hoy hace que veamos con la posibilidad, que estemos trabajando con la posibilidad cierta de un cambio hacia no un aumento explosivo de la oveja, que no va a volver a ser nunca en el Uruguay. Pero sí tenemos en cuenta que en cada declaración jurada aumentan los productores ovinos, eso es un síntoma importantísimo, y eso viene siendo sostenidamente prácticamente en los últimos 5 años. No ha hecho que el stock ovino aumente y nos mantenemos en un piso del stock ovino, pero sí es importante destacar que han aumentado los productores ovinos en el país, y eso demuestra que si somos realistas, tenemos que tender a una producción intensiva de la oveja, y eso se hace con productores chicos y medianos. Entonces, si están aumentando los productores, quiere decir que más gente está volcándose a producir intensivamente con oveja. Este último punto quizás es el gran desafío para el próximo año o para los próximos años. Sí, ahora, la verdad que cuando me preguntaron cuando asumí la presidencia si había grandes desafíos, y yo les dije que el desafío era el trabajo del día a día. Pero todos los días aparecen nuevos desafíos. Como les dije, la erradicación de la mosca de la bichera es un gran desafío, porque si estamos viendo que están aumentando los productores, estamos produciendo intensivamente con ovinos, y si nosotros, como digo siempre, cada uno en la producción minimiza los riesgos de producción. En el campo uruguayo hay riesgos que podemos controlar y otros que no. El que no podemos controlar para nada es el clima. Si bien nos podemos asegurar de cierta manera para que ante los avatares del clima esas pérdidas las podamos subsanar de alguna manera, el clima no lo controlamos. Hay otros
problemas que tenemos, que se trabaja mucho para controlarlos, como son el abigeato, los predadores y todo eso, ¿tá? Pero siempre estamos expuestos a esos avatares. Y hay uno en especial, que es la mosca labichera, que la podemos erradicar totalmente del Uruguay y del continente. Si nosotros podemos controlar eso, le vamos a dar a todos estos productores que de a poquito se están anexando a la producción ovina y asumiendo un riesgo, que es la producción intensiva, ¿ah? Una producción libre de bichera, eso va a ser una herramienta fundamental para que la gente se motive a seguir trabajando en el rubro. Presidente, siempre buscando valor agregado para la raza en sí. Dentro de muy poquitas horas sale al mercado el Corri y el Gourmet. ¿Cómo se debe tomar este proyecto con cautela, para ver cómo avanza? ¿Cómo lo definiría usted? ¿Y llegaría en algún momento a todos los productores? Mirá, eso es un proyecto que hay que manejarlo con mucha cautela porque desde hace muchísimos años se viene trabajando de tratar de que la carne ovina ingrese al mercado de las ciudades de todo el Uruguay, en especial de Montevideo, entonces hay que tomarlo con mucha cautela. Empezamos despacito con el Corri y el Gourmet, viendo la posibilidad de que se empiece a desarrollar la venta de esos cortes en la cadena de supermercados tienda inglesa. De a poquito, si esto se va consolidando y multiplicando, eso va a ser una herramienta también para que los productores, con la venta de sus corderos Corri a los frigoríficos, tengan valor agregado. Y esa es la idea. Bueno, culmina la sociedad un año económicamente bien, con saldo positivo, saneada. La sociedad de creadores, sí, en el balance lo estuvimos manejando y si bien tuvimos los gastos muy controlados, hubieron gastos que no están en el corriente de los años, que fue el lanzamiento del libro y el haber escrito el libro, pero en el resto de los rubros estuvimos con los gastos totalmente controlados. Lo que sí tuvimos es una baja en los ingresos, pero eso está dentro de lo que es la retracción que hay de propaganda, de sponsor y todo lo más, pero nada que haya que sea de preocupación para la sociedad de criadores, porque las reservas están bien sin problemas. ¿Cómo anduvo la evaluación genética anual? La evaluación genética anual estuvo, como recién lo presentó Diego Jimeno, dentro de las expectativas que teníamos. Seguimos mejorando en los 3 índices, se sigue yendo en ascendencia. ¿Cuáles son los 3 índices? El índice A es el índice tradicional con que se empezó la evaluación genética, en el cual tiene un componente que el diámetro de la fibra y la lana son más importantes y en menor medida la carne. Y lo que se buscó en el índice B3 y B6 es darle una importancia mucho más relativa a la prolificidad. Entonces estamos buscando darle herramientas a los productores y a los cabañeros de prolificidad, porque consideramos que lo más importante en este momento es justamente pasar a porcentaje de señalada por arriba del 100%, y por ahí también llegar al potencial que tiene la corrida, que es del 140%. Entonces, con señalada en el eje del 130%, más el valor que tiene las lanas media de calidad que tiene Corrial y la venta de cordero pesado, es un negocio que es sumamente rentable. Entonces, incorporamos el índice B3 y B6 para darle más importancia a la prolificidad, y entonces el productor elige los reproductores teniendo en cuenta la prolificidad. ¿Van a incorporar otros aspectos como, por ejemplo, los sanitarios, resistencia a parasitosis? Sí, estamos trabajando y el HPG es muy importante, y entonces en ese componente los productores, los cabañeros que mandan la información de HPG están dando animales también con información en la evaluación genética global sobre resistencia a parásitos. Y en eso venimos trabajando muy fuertemente, porque es otro de los temas que, dentro de la minimización de los riesgos de producción, está el tema de los parásitos, que para esta zona del mundo y sobre todo en Uruguay el tema parásitos es un componente importante. Satisface a Pablo Narbondo, los traigo como presidente de tradicional ovejero, todo lo que ha sido los lentos avances. Usted siempre manifestó, Pablo, desde toda la vida, junto a toda su familia, que el crecimiento se da en forma lenta. ¿Satisface cómo se está creciendo la defensa de la ovinocultura, jurídicamente hablando, con las últimas sanciones que se han aplicado? Sí, son caminos lentos, pero
todos estos componentes que se están dando en la nueva legislación son simbolismos importantes que hacen que la gente tenga más tranquilidad para producir. De todos modos seguimos trabajando para cambiar esta realidad y no hay que aflojar. Y por otro lado, yo sigo haciendo hincapié de la misma manera que insisto en el tema de la mosca labichera. También hay un cambio sustancial a nivel académico en cuanto al tratamiento de la oveja en los diferentes ámbitos académicos. La vuelta de Ponzoni a la Facultad de Agronomía es muy importante. Es un gran logro de las ovejas uruguayas, como puse en el premio. Audio Jungle.